En 1963, Oklahoma City era una típica ciudad estadounidense donde los vecinos se conocían y los delitos graves eran poco frecuentes. En la calle Maple, Clyde y Norma Wilkins llevaban casi 20 años viviendo tranquilamente. Clyde trabajaba como mecánico en el taller mecánico Henderson's, mientras que Norma cosía desde casa. Clyde padecía el síndrome de la Chapelle, una rara condición genética que le otorgaba características físicas femeninas. Con 1,63 m de altura, piel tersa, voz aguda natural y rasgos faciales suaves, Clyde había aprendido a vivir con las miradas y los comentarios que atraía su apariencia. Esta condición le permitía presentar una imagen femenina convincente con un mínimo esfuerzo. La pareja había establecido una rutina de apoyo mutuo. Norma se había casado con Clyde a pesar de los desafíos que su condición generaba, y su matrimonio sin hijos giraba en torno al trabajo y la vida familiar. Eran reservados, evitando situaciones sociales que pudieran atraer atención no deseada sobre la apariencia de Clyde. A principios de 1961, Clyde empezó a hacer viajes de fin de semana a pueblos vecinos. Le contó a Norma que eran trabajos de automoción para establecer contactos fuera de la ciudad o visitar a familiares lejanos. Los viajes se hicieron más frecuentes, a veces durando fines de semana enteros, pero Clyde siempre regresaba con justificaciones razonables de su ausencia. Estos viajes coincidieron con la creciente colección de ropa y cosméticos femeninos de Clyde. Explicó que este interés estaba relacionado con su condición médica, alegando que necesitaba comprender cómo percibían los demás su apariencia. Norma se sintió incómoda con el tema, pero decidió no cuestionar las explicaciones de su esposo. Clyde descubrió que con una peluca bien ajustada, maquillaje apropiado y ropa cuidadosamente elegida, podía hacerse pasar por mujer sin problema. Sus rasgos naturalmente femeninos requerían un mínimo realce, y su pequeña estatura se ajustaba cómodamente a las tallas de ropa femenina. La voz aguda que lo había avergonzado durante toda su vida se convirtió en una ventaja para mantener su disfraz femenino. Gracias a sus contactos en la industria automotriz, Clyde supo de personas que necesitaban servicios discretos de carácter violento. Su singular habilidad para modificar su apariencia lo hacía valioso para trabajos que otros no podían realizar con seguridad. La transformación fue notablemente efectiva. Los testigos describieron haber visto a una mujer mientras la policía buscaba a sospechosos masculinos. El primer encargo de Clyde llegó a través del dueño de un taller mecánico en un pueblo a 100 kilómetros de Oklahoma City. El cliente necesitaba eliminar a un competidor, un mecánico que le robaba clientes con precios agresivos. Clyde pasó 3 días estudiando la rutina del mecánico, descubriendo que trabajaba solo en su taller hasta altas horas de la noche. Usando su disfraz femenino, Clyde se acercó al taller como un cliente potencial que buscaba reparaciones urgentes. El mecánico le permitió entrar fuera del horario de atención, donde Clyde completó el contrato con una llave inglesa de la caja de herramientas de la víctima. El cuerpo no fue descubierto hasta la mañana siguiente, y los testigos informaron haber visto solo a una mujer angustiada abandonando la zona cerca de la hora de cierre. El método fue consistente en todas las misiones. Clyde llegaba al lugar objetivo vestido de mujer, dedicaba tiempo a observar las rutinas de la víctima e identificar sus vulnerabilidades, y luego ejecutaba el contrato con precisión. Su apariencia femenina proporcionaba una cobertura perfecta, ya que las descripciones de testigos presenciales de una mujer en las inmediaciones contradecían las suposiciones de la policía sobre los agresores masculinos. Durante 2 años, Clyde completó contratos en 7 ubicaciones diferentes de Oklahoma y estados vecinos. Entre las víctimas se encontraban propietarios de pequeños negocios, un organizador sindical y personas involucradas en operaciones ilegales de juego. Cada caso se manejó con precisión metódica, y cada uno resultó en investigaciones sin resolver que finalmente se congelaron. Los ingresos de estos contratos mejoraron significativamente las finanzas de la familia Wilkins. Clyde explicó que el dinero adicional se debía a horas extras y proyectos automotrices especiales. Norma notó la mejora en sus circunstancias, pero aceptó las explicaciones de su esposo sobre el mayor éxito en su empleo regular. En Henderson's Auto Repair, Clyde mantenía su reputación de mecánico confiable y competente. Su supervisor valoraba su atención al detalle y la calidad constante de su trabajo, sin saber que estas mismas cualidades le eran muy útiles en sus actividades de fin de semana.
Sus compañeros lo consideraban tranquilo y profesional, sin mostrar rastros de su violenta doble vida. Las recomendaciones de boca en boca dentro de las redes criminales ampliaron la cartera de clientes de Clyde. Solo se le conocía por su reputación y su peculiar método de trabajo. Su capacidad para disimular su identidad femenina lo hacía especialmente valioso para clientes que necesitaban resolver problemas sin vínculos evidentes con ellos mismos. Entre los clientes habituales de Clyde se encontraba Leonard Crenshaw, un empresario de Tulsa propietario de varias plantas de fabricación. Grimsat contactó con Clyde inicialmente a través de contactos en la industria automotriz tras conocer sus servicios únicos. El empresario operaba sus fábricas con mínima consideración por la seguridad de los trabajadores, lo que generaba frecuentes disputas laborales y amenazas regulatorias. Grimsat había recurrido a los servicios de Clyde en 2 ocasiones, primero para eliminar a un organizador laboral llamado Robert Hayes, quien estaba creando una coalición entre sus trabajadores, y luego para lidiar con un inspector de seguridad que había documentado infracciones y exigía sobornos para no revelar nada. Ambos contratos se completaron con éxito. Hayes fue encontrado muerto en su apartamento tras un aparente allanamiento, y el inspector fue descubierto en su coche tras lo que pareció ser un robo fortuito. Grimsat pagó tarifas premium por los servicios de Clyde, apreciando tanto la eficacia como la imposibilidad de rastrear el método del disfraz femenino. El 23 de noviembre de 1963, mientras buscaba llaves de repuesto para su coche, Norma hizo un descubrimiento que destruiría su matrimonio y, en última instancia, le costaría la vida. Escondidos en la guantera del vehículo de Clyde, bajo los registros de mantenimiento y la documentación, encontró objetos sin explicación lógica. La colección incluía un estuche compacto de maquillaje de mujer con base, lápiz labial y maquillaje de ojos en tonos claramente no destinados a su uso. Un pañuelo de seda con estampado floral estaba doblado bajo un par de guantes de mujer, del tamaño de las manos de Clyde. Lo más inquietante era una peluca color castaño rojiza, cuidadosamente cuidada y envuelta en papel de seda como si fuera algo valioso. Norma se había acostumbrado al interés de Clyde por los accesorios femeninos, atribuyéndolo a los efectos psicológicos de su condición médica. Encontrar estos artículos cuidadosamente escondidos en su coche sugería un engaño deliberado, más que una experimentación inocente con su apariencia. Cuando Clyde regresó de su viaje de fin de semana, Norma lo confrontó con las pruebas esparcidas sobre la mesa de la cocina. Exigió una explicación sobre los objetos ocultos y su comportamiento reservado durante los últimos meses. Al principio, Clyde intentó descartar los artículos como compra sorpresa para Norma. Cuando ella señaló que las tallas y los colores obviamente no le convenían, él pasó a explicarlo sobre su condición médica y sus experimentos con su apariencia. Norma había tolerado las peculiaridades de su condición durante todo su matrimonio, pero estos artículos sugerían algo mucho más deliberado y secreto. Observó que el maquillaje había sido usado recientemente, con huellas dactilares visibles en la base de maquillaje, y la peluca mostraba signos de uso regular y un mantenimiento cuidadoso. Los guantes tenían manchas tenues que parecían aceite de motor, lo que los relacionaba con sus viajes de fin de semana más que con experimentos inocentes. Estas explicaciones no convencieron a ninguno de los dos, y las sospechas de Norma crecieron a medida que examinaba cada artículo con más detenimiento. Bajo constante interrogatorio, Clyde reveló su doble vida. Describió su proceso de transformación y sus actividades de fin de semana, aunque inicialmente las calificó como juegos de rol inofensivos, no como actividades delictivas. Afirmó que disfrutaba de la libertad de presentarse como mujer y explorar diferentes interacciones sociales. La reacción de Norma combinó confusión y creciente alarma. La revelación de que su esposo había estado viviendo una vida secreta con elaborados disfraces puso en entredicho todo lo que creía sobre su matrimonio. Exigió total honestidad sobre sus actividades de fin de semana. Ante la insistencia de su esposa en la verdad, Clyde decidió revelarlo todo. Explicó el trabajo por contrato, la violencia de sus viajes de fin de semana y los cuantiosos ingresos que estas actividades generaban. Intentó justificar sus acciones alegando que prestaba servicios que otros no podían realizar con seguridad. La respuesta de Norma fue inmediata y tajante. No podía aceptar estar casada con alguien que mataba gente por dinero, sin importar las circunstancias ni los beneficios económicos.
Amenazó con contactar a las autoridades a menos que cesara de inmediato estas actividades y se entregara a la policía. La discusión continuó durante toda la noche, con Clyde intentando justificar sus acciones y Norma manteniendo su postura. A la mañana siguiente, ambos comprendieron que habían llegado a un desacuerdo irreconciliable. Norma no guardaría su secreto, y Clyde no abandonaría su rentable segunda carrera ni afrontaría consecuencias legales. Norma Watkins fue asesinada la noche del 24 de noviembre de 1963, exactamente 2 días después del asesinato del presidente Kennedy. La tragedia nacional encubrió las acciones de Clyde, mientras las fuerzas del orden se concentraban en las secuelas del asesinato presidencial. Clyde usó el mismo método que empleaba en su trabajo por contrato. Esperó a que Norma se acostara, entró en su dormitorio y la estranguló mientras dormía. La técnica fue rápida y dejó mínimas evidencias físicas, lo que refleja su experiencia profesional. A diferencia de sus contratos anteriores, este asesinato trajo consigo complicaciones personales que Clyde no había previsto. Tuvo que deshacerse del cuerpo de su esposa manteniendo la apariencia de un matrimonio normal y preparando explicaciones sobre su desaparición. Clyde transportó el cuerpo de Norma a una zona remota a las afueras de Oklahoma City, donde previamente había identificado lugares adecuados para su entierro durante un trabajo automotriz legítimo. El lugar estaba lo suficientemente aislado como para evitar un descubrimiento accidental y las condiciones del suelo eran propicias para el entierro. Utilizó herramientas de Henderson's Auto Repair para completar el entierro y restaurar el aspecto natural del lugar. Al regresar a casa, Clyde comenzó a implementar su tapadera. Contactó a los pocos amigos y familiares de Norma, explicándoles que había recibido noticias urgentes sobre un familiar enfermo y que se había ido repentinamente para cuidarla. Esta explicación parecía plausible dado el carácter cariñoso de Norma y sus limitados medios de comunicación disponibles en 1963. El engaño requería mantenimiento constante. Clyde respondió a las preguntas de los vecinos sobre la ausencia de Norma, afirmando que estaba fuera temporalmente, pero que esperaba regresar pronto. Les dijo a sus clientes de costura que sus obligaciones familiares le impedían aceptar nuevos trabajos. Sin embargo, el impacto emocional del asesinato de su esposa afectó la habitual atención al detalle de Clyde. A diferencia de los contratos anónimos, este asesinato involucraba a alguien con quien había convivido durante 20 años. El impacto psicológico fue mayor de lo que había previsto, lo que provocó pequeñas inconsistencias en su tapadera que los vecinos observadores comenzaron a notar. Más importante aún, Clyde no consideró cómo el asesinato de su esposa podría afectar sus relaciones profesionales. Sus clientes habían confiado en su discreción y estabilidad, pero la sospechosa desaparición de Norma planteó dudas sobre su fiabilidad y posibles riesgos para la seguridad. Leonard Grimsap, el empresario de Tulsa que había contratado a Clyde en 2 contratos anteriores, se enteró de la desaparición de Norma a través de su red de contactos criminales. La noticia generó preocupación inmediata por la posible exposición de su relación comercial. Grimsap razonó que si Clyde había asesinado a su propia esposa para proteger sus secretos, podría ser lo suficientemente inestable como para confesarlo todo si las autoridades lo capturaban. Al empresario también le preocupaba que la sospechosa desaparición de Norma desencadenara una investigación policial que pudiera descubrir la doble vida de Clyde. Cuando Grimsap se enteró de que los vecinos preguntaban por la prolongada ausencia de Norma, sus temores se intensificaron. Los chismes locales sugerían que su repentina partida parecía impropia de su carácter y algunas personas habían notado inconsistencias en las explicaciones de Clyde sobre su paradero. Para protegerse de una posible exposición, Grimsap tomó una decisión calculada a principios de diciembre de 1963. Se puso en contacto con la Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma a través de un intermediario y proporcionó información detallada sobre las actividades de Clyde como asesino a sueldo. Inicialmente, los investigadores se mostraron escépticos ante las afirmaciones de que un mecánico de un pequeño pueblo con una condición médica pudiera ejercer como asesino profesional. Sin embargo, los detalles específicos que Grimsap proporcionó, incluyendo fechas y lugares de contratos anteriores, justificaron una investigación exhaustiva. Las unidades de detectives comenzaron a vigilar las actividades de Clyde mientras realizaban investigaciones discretas sobre los casos mencionados por el informante.
El patrón de asesinatos sin resolver en múltiples jurisdicciones, sumado a las descripciones de testigos de una misteriosa mujer vista cerca de las escenas del crimen, comenzó a formar un panorama coherente. La investigación sobre la desaparición de Norma se desarrolló en paralelo a la del asesinato a sueldo. Los detectives detectaron inconsistencias en las declaraciones de Clyde sobre el paradero de su esposa y buscaron pruebas que respaldaran sus afirmaciones sobre su partida. Ningún registro de viajes, comunicación con familiares ni otra documentación confirmó la versión de Clyde. Cuando los investigadores obtuvieron una orden de registro para la propiedad de Wilkins a mediados de diciembre, descubrieron pruebas que vinculaban a Clyde con su doble vida. En el garaje se escondían más ropa y accesorios de mujer, junto con mapas y documentos relacionados con los pueblos donde se habían completado contratos. Más importante aún, encontraron un diario detallado que Clyde había llevado de sus transformaciones y encargos, incluyendo fotografías de sí mismo con un disfraz femenino y notas sobre los hábitos y vulnerabilidades de cada objetivo. El diario contenía registros de pagos que mostraban sumas sustanciales recibidas de varios clientes, muy por encima de lo que un mecánico podría ganar con un trabajo legítimo. El análisis forense de la ropa reveló rastros de sangre que no coincidían con los de Clyde ni los de Norma, lo que vinculaba directamente los disfraces con múltiples escenas del crimen. Escondido bajo el suelo del garaje, los investigadores descubrieron un alijo de armas, incluyendo las herramientas especializadas que Clyde había desarrollado para su trabajo por contrato. La búsqueda también condujo al descubrimiento del lugar de entierro de Norma, donde se recuperó su cuerpo junto con evidencia física que vinculaba a Clyde con varios asesinatos por encargo. El examen forense confirmó que había sido estrangulada, lo cual concuerda con los métodos empleados en los otros asesinatos. Clyde fue arrestado el 18 de diciembre de 1963 y acusado de múltiples cargos de asesinato a sueldo. Durante el interrogatorio, inicialmente sostuvo su inocencia, pero la abrumadora evidencia hizo imposible negarlo. Finalmente confesó los asesinatos a sueldo y el asesinato de su esposa cuando ella amenazó con revelar sus actividades. El caso concluyó con la declaración de culpabilidad de Clyde Wilkins de múltiples cargos de asesinato en primer grado. Su disfraz femenino para evitar ser detectado generó una gran atención mediática en Oklahoma y los estados vecinos. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1965. Leonard Greensaw obtuvo inmunidad procesal a cambio de su cooperación con la investigación. El caso demostró cómo las singulares características físicas de Clyde lo convirtieron en un asesino a sueldo excepcionalmente eficaz, permitiéndole operar sin ser detectado durante años hasta que circunstancias personales desencadenaron la cadena de acontecimientos que condujo a su descubrimiento y captura.